着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，在过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Un abogado inteligente suele ser muy caro de contratar. Estos son mis últimos ahorros. Contratar a un abogado inteligente. Esto es suficiente. En cuanto se resuelva el asunto, te mudas de inmediato. Cuando se resuelva, te mudas de inmediato. Entonces, el abogado inteligente, ¿cuánto tiempo suele tardar? Depende de lo grande que sea este lío, la verdad. Bueno, mi lío, tal cual. Es así de malo. Unos 3 días. 3 días. Entonces aguantaré 3 días más. Soy yo quien te aguanta 3 días más. Ahora sabes contratar abogados. Habla. ¿De qué quieres hablar? Ahora que me dejaste, ya sabes... Él ya no es nadie. ¿Quieres que vuelva de nuevo? ¿O quieres decir que fui yo quien filtró esas informaciones externas? Les aconsejo a ustedes, los abogados, que no se metan con lo que no les importa. Solo saben sostener un código. Deberían conocer mejor el mundo del espectáculo. Lo hice famoso todos estos años. ¿Cuánta envidia he provocado? Los árboles grandes atraen el viento. Ahora que el árbol ha caído, hay mucha gente esperando para patear a quien está caído. Esto no tiene nada que ver conmigo. Si quieren demandar, adelante. De todos modos, no me van a demandar a mí. En cuanto a la información falsa que circula en línea, es decir, lo que usted acaba de mencionar, esos rumores, ya hemos hecho el trabajo de preservación de pruebas. Pero puede estar tranquilo. Hasta que tengamos pruebas bien sólidas y sepamos quién filtró la información, no acusaremos a nadie a la ligera. Al menos son razonables. Por supuesto. Sabemos muy bien una cosa. No se puede morder a un perro. Solo porque el perro te mordió. ¿A quién llama este perro? No acaba de decir que estas filtraciones no las soltó usted. Mi analogía aquí no tiene nada que ver con usted. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Entonces, ¿qué piensa hacer? Según mi conocimiento de él, no dejaría en el asunto de filtrar información ninguna prueba comprometedora. Entonces solo nos queda demandar a las cuentas de marketing. Para resolver el problema que nos han lanzado, además de responder directamente a esa pregunta, hay otra opción. Devolverles otra pregunta. ¿Oh? Esta vez he venido para hablar con usted sobre los contratos que su empresa firmó con mi cliente y los que firmó en su nombre como agente. Esas cosas viejas y pasadas, ¿de qué vale hablar de ellas? Mientras no haya prescrito el plazo de prescripción de las disputas contractuales, también se puede hablar de cosas viejas. Por ejemplo, este contrato de representación.
Los derechos y obligaciones están gravemente desequilibrados. En la distribución de los beneficios económicos se inclina gravemente a favor de su empresa. Se amplía sin límite el alcance de la exención de responsabilidad de su empresa. Al mismo tiempo, de manera muy irrazonable, se restringe la libertad personal del artista. Se excluye su derecho a saber, a participar y a objetar. Esto, legalmente, se denomina cláusula abusiva. Creo que su empresa debería saber muy bien que las cláusulas abusivas carecen de validez legal. Por eso, cuando mi cliente propuso pagar la indemnización completa, aceptaron tan rápidamente la rescisión del contrato. Después de todo, si llegaran a juicio, ustedes no podrían obtener ni de lejos esa cantidad. ¿Qué cláusula? No tengo ni idea. De todos modos, la indemnización ya ha llegado a la cuenta. Este dinero está por escrito y su uso está estipulado. No se puede recuperar. Este dinero realmente se pagó como indemnización. Se entregó. Pero podemos, de otra forma, recuperarlo de nuevo. ¿Qué quieres decir? Estos tres son contratos de cooperación comercial. Todos tienen casos de publicidad falsa que causaron daños a la imagen del artista. Una serie de pruebas que pueden demostrar el daño a la imagen del artista. Nuestra parte ya ha asegurado las pruebas. Puede, según el contrato, reclamar a su empresa y a la marca una compensación. No sé si ahora crees que, como abogado, sigo sin entender lo suficiente el mundo del espectáculo. Según el importe de estos contratos, ¿cuánto puede alcanzar finalmente? La cantidad de la reclamación puede consultar al departamento legal de su empresa. Además, en las liquidaciones de ingresos anteriores, su empresa ha encontrado repetidamente supuestos errores de mi cliente y ha retenido justificadamente la parte que le correspondía según el contrato. Todos los detalles de las transacciones y los registros de comunicación tienen pruebas conservadas. Nuestra parte también puede reclamar su recuperación según el contrato. Basta. ¿Qué quieren? Es muy simple. No importa quién sea el que filtró la información. Su empresa debería saberlo mejor. Los comentarios en Internet son acusaciones infundadas. Les exigimos que, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, en respuesta a estas afirmaciones falsas, hagan una aclaración pública. Eliminarlo de mi cliente, el impacto negativo. Restaurar la reputación de mi cliente. Bien, pero con una condición. Tenemos que firmar un acuerdo para garantizar que él no vuelva a perseguir este asunto. Imposible. Imposible. ¿Es una broma? Entonces ustedes podrían amenazarme en cualquier momento. Si te refieres a que podemos amenazarte en cualquier momento, en el sentido de que podemos exigir responsabilidades legales a su empresa. Sí, es cierto. Pero debes tener claro una cosa. Ahora no eres tú quien nos da la oportunidad. Somos nosotros quienes te la damos. No tienes derecho a negociar ninguna condición con mi cliente. Él me atacó así, a loco. No lo creo. Él no desperdiciaría tanto tiempo y energía en pleitear conmigo tantas veces. Ya que ha decidido contigo terminar toda relación de cooperación, debes entender, una persona valiente que va descalza no teme a los que llevan zapatos. La agencia de Lishikan ha emitido un comunicado. Yo decía que esos rumores Eran falsos. Déjame ver. Nuestra empresa reconoce altamente al señor Lishikan en su trabajo anterior, su actitud profesional y contribuciones. Respetamos al señor Lishikan, su plan de carrera en la etapa actual. Le deseamos. Yo decía que esos rumores anteriores seguramente eran venganzas de la gente molesta. Ahora supongo que han llegado a un acuerdo y en el futuro cada uno sigue su camino. Vamos, un brindis. Hermano, menos mal que hoy viniste a beber conmigo. Somos amigos, ¿no? Vamos, brindemos. Todo está en la copa. ¡Salud! Amigo. Hermano. Entre nosotros, la relación de derechos y obligaciones ya ha terminado. Aquí no hay trabajo, solo amigos.
Gracias. Todo está en la copa. Estos meses para rescindir el contrato. Yo fingí estar de acuerdo con el señor Allen. Igual que él me prometía cosas ilusorias. También se las prometí a él. Así lo mantuve tranquilo. Luego, con la excusa de encerrarme a escribir canciones, evité nuevos negocios. Aprovechando ese tiempo, vendí el coche y la casa. Por fin junté la indemnización por incumplimiento. Creía que tras la rescisión me sentiría muy aliviado. Y empezaría una nueva vida. Pero no sé por qué. Siento un gran vacío en el corazón. El señor Allen y yo, una vez no solo fuimos amigos, también fuimos compañeros de batalla. No sé si con los años él cambió, o si siempre fue así. Solo que ya no finge conmigo. Creía que íbamos por el mismo camino, pero caminando, nos separamos. Entonces, ¿quieres conocer a alguien que no se ha separado de ti? ¡También estoy yo! ¡Hermano! Tú, como... Hermano, sírveme 2 copas. Desde que me contaste todo, ya lo tenía claro. Tenía que irme contigo. Solo que en ese momento no sabía si podría lograrlo, así que no te lo dije antes. Hoy el señor Allen ha aflojado y me ha dado 2 palabras. De acuerdo. ¡Lárgate! Venga. Gracias. ¿Eh? ¿Y cómo conseguiste contactar con él? Hermano, ¿no te acuerdas? Tengo la dirección del abogado Kuhu. El letrero lo envié yo. Cierto. Sí. Para disculparme. Disculpas. Yo también me disculpo. Gracias. Todo saldrá bien. Xiao Fei dijo que esa noche, después de que Shikan bebiera de más, no paró de elogiarte. Dijo que eres la persona más calculadora que ha visto. Seguro que eso es un elogio. Déjame elogiarte. Nuestro gran abogado Shu no solo es profesional, sino también muy amable. He oído que ni siquiera cobró honorarios. ¿De verdad puedo pedirle dinero a alguien que no tiene un duro? Lo consideraré. Asistencia legal. Para deshacerme de esta gran figura y poder tener una cita con mi novia. Creo que la cita no se podrá hacer hoy. Hoy no valdrá de nada que venga quien venga. No hay negociación. Ayu, hoy es fin de semana. Xiao Shu no trabaja, ¿verdad? Tenéis a Xiao Shu a casa. Tu padre no deja de mencionaros. ¿A dónde vas? Por supuesto que hay que ir a comprar un regalo. No podemos ir con las manos vacías. Relájate, no te pongas nervioso. Los profesores con los buenos alumnos son muy amables. Papá, ¿qué haces? Tú come tranquilo. Ven, Wai-song. Acompaña al maestro a tomar unas copas. Muy bien. ¡Come! ¡Come!
Come. Vamos. Vale, mamá. Maestro Ruan, venga. Papá, su estómago. ¿Por qué al servir el vino también es tan lento? Maestro Ruan, le brindo. Wesson, bebe esta copa. Si vuelve esta noche, no podrá conducir. Entonces quédate a dormir en casa. Tenemos una habitación de invitados. Vale. Maestra aquí. Todavía hay algunos platos sin cocinar. Ahora, ¡rápido! ¡Ayuda! Diablas, date prisa. ¡Ayuda a mamá! Vosotros bebed, bebed. Maestro Ruan, Yo me lo bebo de una vez, usted como quiera. Wesson, bebe despacio. No te emborraches. no pasa nada, maestro. ¿Sabes por qué al principio el maestro le presentó al abogado Liu a Yuyu? ¿Y sabes qué le gustó a ellos del abogado Liu? Porque él es abogado. Porque es honesto y leal. Tiene buen corazón, sin rodeos. No es pretencioso ni maltrata a nadie. Las acciones valen más que las palabras. Porque es honesto y leal, ¿sabes? Tiene buen corazón, sin rodeos. Nunca maltrata a nadie. Las acciones valen más que las palabras. Porque él es abogado. ¿Qué sucede? Nada. Maestro. ¿Por qué le da a Ruan Yu pensando en presentarle a un abogado? Porque muchas veces Yuyu necesita la ayuda de un abogado. No es en internet. Suelen difamarla. Ella siempre piensa que nos lo oculta muy bien a mí y a su madre. En realidad, hace unos años ya sabíamos su seudónimo. La hemos estado siguiendo en secreto. Solo que ella se preocupa de que nosotros veamos esas cosas en internet, los comentarios negativos. Nunca quiso decírnoslo. Nosotros fingimos no saberlo. La hija ha crecido. Ahora entiende y se preocupa por sus padres. Cuando tiene dificultades, ya no nos las cuenta. Pensamos que buscar a alguien que la cuide por nosotros, la proteja y la resguarde de las tormentas. ¡Otra copa, por favor! ¿Eh? Yuyu dice que tienes el estómago delicado. Sí, el trabajo es muy ocupado. El estómago no está bien. Si es así, debes medir tus fuerzas. Proteger de la lluvia y el viento no se basa solo en valentía solidaria, ni en presumir de capacidad. Primero, debes protegerte a ti mismo para poder cuidarla bien, como debe ser. Su Wesson. Bebe esto. Para suavizar aquella copa de vino. Para no dañar tu estómago. Gracias, maestro Ruan. El sabor de esta agua al beberla ya es más suave, ¿verdad? Sí. Por eso mucha gente como tú la deja a la mitad sin terminarla. Pero vivir el día a día no siempre puede ser tan intenso como el licor fuerte.
y apasionado, intenso. La mayoría de las veces es tan suave como esta agua. Soportar la pasión ardiente no es nada en realidad. Tienes que soportar la tranquilidad también. Eso sí que es admirable. Maestro, me brindo por usted. Está bien. Confío en un estudiante que conozco bien. Shu Wai-sung también quiere agradecerle, maestro, por darme esta lección. Si quieres agradecer, intenta hacerlo cuanto antes, cambiando el título de maestro por otro. Haré todo lo posible. ¿Por qué te preocupas? Mi padre tiene criterio. Mamá, la actitud de mi padre me asustó tanto que soñé con aquellos días cuando estábamos en la oficina del grupo de matemáticas. Sí. Lo recuerdo. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Rudy, mamá. Siempre te está metiendo prisa para que encuentres pareja. Y ahora realmente ha logrado que su futuro yerno regresara, ¿no? Siendo sincera, mamá realmente siente que no quiere desprenderse. ¿Mamá? Dices eso demasiado pronto. No es que me case mañana. Además, incluso si me caso, seguiría siendo aquí en Anxi. ¡Se sonrojó! Lo sé. ¿Podremos volver entonces? ¿Será lo mismo? No importa si vuelvo o no, ¿verdad? Mamá solo quiere que ustedes vivan bien su vida. Como solían decir antes. Hija mía, es la prenda de abrigo del corazón de mamá. Mamá piensa que si eres considerada o no, si eres esa prenda o no, no importa. Para mamá, mientras estés sana y salva, feliz y en paz en esta vida, vivas igual que yo. Mamá ya está contenta. Mamá, no digas más. No, cariño. Mira, ¿y todavía pegada a mamá? ¿Cómo te vas a casar así? ¡No digas más! Ay, no digo nada. A lavar los vegetales. ¿Qué pasa ya? Estoy observando para ver si tú estás borracho o no. Claro que no. Esto aún no es nada. Entonces, ¿cuánto has bebido hoy? ¿Cuánto bebiste con mi padre? Solo la copa que viste esa. Tampoco es. Y has tardado tanto tiempo. Porque el resto del tiempo estuve tomando caldo de pollo. Mi padre hizo caldo de pollo. ¿Por qué no lo trajiste? Para que yo también lo pruebe. Claro que no. Porque esto es un extra solo para mí. Qué bien te trata. Mira a nuestra hija. Qué felices. Igual que nosotros en aquel entonces. ¡Ay! Nada que ver. No mires más. No pasa nada. A esta edad con unas copas. Mira, todavía quiere competir con el joven Muxu. ¿Es verdad? ¿Qué más miras? Vuelve ya. Anda. Vamos. Vámonos, papá y mamá. Vete ya. Bien. Xiao Shu, conduce despacio luego. Vale, no te preocupes. Ruanyu, recuerda llamar todos los días. Todos los días, ¿no? Llamaré cuando tenga tiempo. Quiero ver a mi hija. Vale. Me voy, maestro Ruan, maestro aquí. Maestra aquí, adiós. ¡Adiós! Echa un vistazo por mí. Hermano, vas a casa de la hermana Roacho. ¿Cuándo traerás a la hermana para que también venga a comer a nuestra casa? De todos modos, hoy no hay nada que hacer. Quizá llegue tarde.
ahora tienes otra cosa, algo más importante. ¿Qué cosa? No lo sabía. Lo sabrás cuando vayas conmigo. Señor Zen, ¿de verdad va a invertir en el proyecto Yao Evo? Eso es grande. Señorita Ruan, no se preocupe. Estoy seguro de que el contenido y las perspectivas de este proyecto. Por eso decidí invertir. Ya lo sabías. También recibí anoche la respuesta del señor Zen. ¿Respuesta? Fue el señor Shu quien me recomendó este proyecto. Nuestro equipo de la sección de cine y televisión evaluó durante un tiempo. Muchas gracias a usted y a todos por el reconocimiento de este proyecto. No solo reconozco este proyecto, sino que también confío en la capacidad y la integridad de la señorita Ruan. Personalmente, espero que la señorita Ruan, además de ser guionista, pueda participar plenamente en el rodaje de la película y todo el proceso de postproducción. No sé si la señorita Ruan estaría dispuesta. Por supuesto, no hay problema. Has aceptado tan rápido. ¿No tienes algún otro requisito? No me atrevo a pedir nada, pero sí hay una cosa. Anteriormente, una actriz que hizo una prueba para el papel femenino principal, una actriz llamada Sunday Miao Han. Creo que trata la actuación con mucha pasión y además actúa con mucha inspiración. Por eso, quiero intentar conseguirle una oportunidad más. Otra oportunidad para hacer una prueba. Por supuesto, tenemos que garantizar una absoluta justicia e imparcialidad. Todo según nuestros estándares para llevar a cabo la selección. No hay problema. Gracias, señor C. Y en cuanto al protagonista masculino, ¿tienen alguna recomendación? No importa. El proyecto acaba de empezar. No hay prisa. Primero pulimos el guión. El casting avanza en paralelo. Esta familia ha estado esperando con muchas ganas. Finalmente ha conseguido que Ruan Yu viniera ya. Mamá, ¿crees que mi hermano en su vida anterior acumuló méritos y virtudes? Por eso encontró a Ruan Yu como una novia tan buena. Tu hermano también está acumulando méritos en esta vida. Yuyu, ¿cuándo piensas invitar a tus padres para que nos veamos y comamos juntos? ¿Mamá? Soy yo la que está impaciente. Mamá está tan feliz de ver a Ruan Yu que está muy contenta y quiere que Ruan Yu te acepte rápidamente. Shubaishi, come tu comida. ¿Qué pasa? ¿No quieres? Hoy no habrá forma de callarte, ¿verdad? A comer. Si papá pudiera ver a Ruan Yu, también debería estar. Contento, ¿no? El estado de salud de tu padre. ¿Puede volver al país? Mamá, ¿qué dices? Mamá, ¿quieres que papá vuelva a casa? Aunque yo no quiera, él sigue siendo su padre, ¿no? ¡Mamá! ¿Quieres decir algo más? ¿Qué has perdonado a papá? Si realmente lo analizamos y lo desmenuzamos, los aciertos y errores de todo esto, ¿cómo se pueden aclarar bien? Es solo que él tiene sus convicciones y no las cambia por nada. Y yo también tengo mis propias decisiones. Todo pasó. Ya pasó. Entonces ya no hay perdón ni falta de perdón. Come rápido. Yuyu, come. ¡Ven! Yuyu, toma una costilla. Gracias, señora.
Estoy llena. He comido bien. ¿Estoy satisfecha? No. Yo me encargo de esto. Es la primera vez que Yuyu viene. Llévala a visitar la casa. Yo lo hago. No te resistas, hazme caso. Ve. Señora, hermana. Entonces, gracias por su esfuerzo. Ve. Vamos. Anda a hacer tu tarea ya mismo. Entendido. Entra. Pues esta es tu habitación. ¿En qué piensas? Pensando en... Cuando estaba en la secundaria, nunca habría imaginado que el genio frío y distante Shu Wai-sung llegaría a gustarle tanto los libros extraescolares. Ese también lo he leído. Este también lo he leído. Este también lo has leído. Seguro que ya has leído todos estos libros. Precisamente porque los has leído. Por eso los he coleccionado. ¿Recuerdas este? Si estos hermosos momentos fueran ahogados por el dolor. Yo seguiré buscando, aunque las estrellas infinitas hagan mi búsqueda casi desesperanzadora. Aunque tenga que ir solo y solo. El Imperio Galáctico, esta frase es para ti, amigo desconocido que leíamos cómics junto. La vida tiene momentos brillantes, de libertad y felicidad. También tiene momentos de estar atrapado en un pantano, perdido y desamparado. Si te ves ahogado, pues sigue buscando y crea momentos hermosos de verdad. Cuando aún no sabías quién era este amigo, al pensar con quién leías libros, ya habías iluminado su vida. Hermano, ¿puedo entrar? Espera un momento. Hi. Hermano. Está bien. Ah, hermano, mira. Mira lo que encontré. Brand new. ¿Y esto? Esto debería haber sido Tu regalo de año nuevo. Lo he guardado por ti durante años. Ahora debería devolvérselo a su dueño. Gracias. Este maduro. Los actores con experiencia. Todos temen nuestro proyecto. Si vuelve a pasar algo, No quieren venir. Los que pueden venir o tienen poca experiencia actuando o su imagen y carácter no encajan con el personaje. Ruan-Yu, ¿qué opinas tú? Yo creo que la interpretación que todos tienen del protagonista tiene un cierto grado de desviación. Y además, por esa sensación, no se siente del todo bien.
Chen-Lin, ahora, ¿hay más actores después? No, director. Entonces terminemos por hoy. Vale. Buen trabajo a todos. Director C, aquí hay otro documento que necesita que usted revise. Oh, bien. Gracias. Está bien escrito. Xiaoruan, mira, ¿qué te parece eso? Oh. Esta biografía del personaje interpreta muy bien al protagonista. Incluso superan un poco el alcance del guión que hemos dado. Sí. Parece que él siente algo hacia el protagonista. Un conocimiento muy especial. Director C, ¿quién es el actor que escribió esto? Podemos invitarlo, ¿no? A conocerlo. Claro. Muy bien. Shikan, ¿eh? Li Shikan. Parece bastante bien. Hola a todos, soy Li Shikan. Lo que acabo de mostrarles es de cuando estaba en la universidad, una actuación de reporte artístico. Cuando Shikan tocaba el piano, la imagen y el temperamento con nuestro protagonista masculino encajan realmente muy bien. También he notado que, mientras Shikan tocaba el piano, no dejaba de mirar subrepticiamente hacia el público. Y además tocó una nota equivocada. Estos detalles de la actuación en escena están muy bien trabajados. Es muy real. Esto no es actuación. Es mi comprensión del amor secreto. Bien. Tienes tanto comprensión del personaje como del amor secreto. El núcleo de este conocimiento... Shikan, deberías haber empezado a actuar hace tiempo. Shikan, hoy te agradezco especialmente que vinieras a cubrirme. Yo también. Estoy esperando con urgencia este pago por el trabajo. ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? Muy bien, ¿sí? Se podría decir que con gran detalle. ¿Gran detalle? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Cómo es que has venido? ¿A recogerte del trabajo? ¿Y tú? Yo... El protagonista masculino de Yaoi Guo ya está decidido. ¿De verdad? Entonces ahora puedes quedarte tranquilo. ¿A quién han elegido? Tan lejos como el cielo, tan cerca como los ojos. ¿Un cantante como tú sabe actuar? ¿Y un abogado como tú? ¿No sabes actuar también bastante bien? Tranquilo, me esforzaré por seguir el ejemplo de los mayores. Sigan ustedes. Me voy. Adiós. Adiós. Genial. También se ha fijado ya la fecha del inicio del rodaje. Mi teclado. Seguro que echará chispas. Compañero Shu, tú también. Concéntrate en preparar tu examen de Derecho. Vamos.
Ve con calma, no te caigas. Hola, Ruanyu. Hola, Ruanyu. El rodaje comenzará en Nochevieja. Estoy muy emocionada. Y justo filmaremos los fuegos artificiales de Nochevieja. La escena en la que el protagonista y la protagonista se toman de la mano. Para ti y para mi hermano. ¿Es muy significativo? En un principio, solo se había fijado el rodaje para diciembre. No me lo esperaba que justo se fijara en este día. Ni siquiera imaginé que vendrían a nuestra Sushi Son a rodar. ¡Qué bien! Ah, pero qué lástima. Mi hermano está en el extranjero y no puede volver. Ese hermano se fue al extranjero esta vez para resolverlo. El último caso. También va a llevar a vuestro padre de vuelta juntos. Son cosas muy importantes. Por eso no podrá llegar para Nochevieja ni al inicio del rodaje. Pero no importa. Él se lo pierde, pero nosotros sí lo alcanzamos. ¿Cómo es que habéis venido de repente? Soy la editora de la obra original. Y yo incluso defendí la obra original en un juicio, ¿sí? Por supuesto que tenemos que presenciar este momento. Director. Director. Hola, hola. ¿Tú de hermana, Shaoruan? Sí, mi hermana. Por cierto, director, hoy, a medianoche en punto, rodaremos la primera toma en punto. Hay tanta gente hoy. ¿Necesitamos hacer más ensayos con antelación? ¡No, no, no! Aquí, tanto dentro como fuera de la escena, es medianoche. Es para tener buena suerte. ¡Tengo hambre! De repente tengo hambre. ¿Qué tal si, Shaoruan, ya van a repartir la comida? Lleva a tus amigos. ¿Comer fuera primero? ¿Le parece bien, director? Sí, no hay problema. Vayan. Vale, entonces volvemos enseguida. Vale. Vámonos rápido, me muero de hambre. ¡Vamos! ¿Tienes tanta hambre? Así de repente. ¡Ya van! ¡Ya van! Falta poco más de una hora para empezar a rodar. ¿Cómo lleváis? ¿Estáis listos? Sin problema. ¡Listo! Aunque en esta escena solo sale el protagonista masculino. Perdón, me equivoqué de mano. Con solo 6 palabras de diálogo. Pero la emoción que contiene es la más intensa de toda nuestra película. Es similar a una bomba de fuente presionada al extremo, al borde de la explosión, pero conteniéndose de repente. Esa sensación. Lo que no se exterioriza con palabras es lo más difícil de interpretar. Me resulta curioso. ¿Cómo el director Liu, nada más empezar, rueda esta escena tan importante? Es posible que sea por una cuestión de ahorro de costes. Hoy, casualmente, los estudiantes del GSON también celebran el Año Nuevo, así que hay extras en el set. Y utilería de ambiente. Puede que sea así. Pero normalmente en un rodaje se necesita que los extras coordinen con el director. Y así, simplemente rodamos la celebración de Año Nuevo de los estudiantes en directo. ¿No quedará la imagen un poco desordenada? Bueno, pues nada. Oh, el director Liu dijo que nosotros, el estilo de esta película es acercarse a la vida real. Por eso tenemos que filmar escenas auténticas de estudiantes celebrando el Año Nuevo. Solo así lograremos el mejor efecto. ¿No es cierto, Miao Han? Sí. Yo he visto que el director Liu antes también ha filmado películas similares. Las escenas eran grandiosas y el efecto visual era excelente. Cuando llegue el momento, las imágenes que filmemos seguramente impresionarán a todos. Impresionarán a todos, claro. Por supuesto. ¿Cuántos años llevas actuando? 5 años. Pero pareces todavía un estudiante de secundaria. Hoy en el set de rodaje, siento que mucha gente está rara. La intuición de los demás puede ser muy aguda, pero tu intuición, mejor no la tomes demasiado en serio. ¿Qué quieres decir? ¿Hoy tienes la lengua afilada? ¿No recuerdas cuando... ¿Quién se imaginó que la furgoneta de la estrella? Imaginé que era un secuestro de coche. Quizás me lo imaginé de más. ¿Se puede cumplir cualquier deseo? ¿Qué pasa? ¿Qué deseo tienes? Cuéntame. No tengo ningún deseo. Solo lo dije así, sin pensar. ¿Por qué te sonrojas?
qué tontería, yo no me sonrojo. Bueno, digo tonterías. Llega el profesor. Vamos a clase, vamos. ¡Te pillé ya! ¡Me asustaste, Shemiqueta! ¿Por qué te escondes ahí? Claro que estoy aquí, esperando a que caigas. Primero voy a colgar esto. ¿De qué clase eres? ¿Ah? ¿De qué clase eres? Otra vez colgando cosas, ¿eh? ¡Hoy ya es el octavo! ¿Qué deseo quieres pedir?回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却隐在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却隐在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。消失在